En nuestras iglesias hay gente que continuamente se hace estas preguntas. ¿Debo ir al seminario? ¿Será posible que Dios quiera que sirva en otro país? ¿Debería servir a tiempo completo en el ministerio? Y si tú eres uno de esos, déjame animarte con esto. Lo primero que debes hacer es ir a la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Soy Omar Jaramillo y quiero darle la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Cuando abrimos nuestras Biblias en 1 Timoteo 3, vemos que el tema predominante es acerca del liderazgo. Así que, Colin, este es en realidad un pasaje muy importante para la iglesia y para cada uno de nosotros. Claro que lo es, porque a pesar de que no todos somos llamados al liderazgo de la iglesia, todos tenemos responsabilidades dentro del cuerpo de Cristo, y entre ellas, el poder discernir quiénes deben liderar la iglesia local. Y en este capítulo podemos encontrar las cualidades que deben poseer aquellos llamados al liderazgo. Es maravilloso que eso se encuentre expuesto tan claramente en las Escrituras. Es un pasaje muy importante, no solo para quienes aspiran al liderazgo, sino para cada cristiano, porque de alguna manera todos debemos participar en la elección de los líderes de nuestras iglesias. Perfecto, veámoslo juntos. Nos encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 15. Aquí está el pastor Colin. Abre tu Biblia en la primera carta de Pablo a Timoteo. Nuestro objetivo en esta serie será tratar de dejarnos moldear por la palabra, no solo en nuestras vidas a nivel personal, sino a nivel del ministerio que compartimos como iglesia. No queremos dejarnos llevar por las corrientes de la cultura. Queremos ser sensibles al Espíritu Santo y a lo que Él nos quiere decir a través de la palabra. Por tanto, hemos dicho que queremos ser personas arraigadas en la verdad, que crecen en amor. Queremos ser atraídos por la gracia, no ser motivados por la ley. Sabemos que somos pecadores salvados por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo. Hemos visto que Dios nos llama a un ministerio global de la palabra y la oración, y nos regocijamos en el hecho de que el Evangelio alimenta la misión por la que Cristo murió por todos. Y lo más razonable sería que si solo hay un mediador con mayúscula, solo hay un evangelio. Y si solo hay un evangelio, este debe ser para todos los pueblos. Por tanto, la pregunta a la que llegamos al inicio del capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo es la siguiente. Si la iglesia está llamada a la misión global de la palabra y la oración, ¿qué tipo de personas cumplirá con ese trabajo? Esa es la pregunta al inicio de 1 Timoteo 3. Por eso hoy veremos el tema tan importante del carácter de acuerdo al Evangelio. Vamos a revisar el carácter y la aptitud de un líder cristiano efectivo. Y notarás enseguida que el capítulo 3 trata acerca de los líderes. Si alguien aspira al cargo de obispo, esa es la palabra también que puede traducirse como anciano, significa lo mismo. Buena obra desea hacer. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Ahora, la mayoría de nosotros no seremos llamados a ser ancianos o diáconos, así que supongo que para la mayoría la pregunta sería, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Pues quiero darte 3 respuestas para que sepamos cómo aplicar las Escrituras a nosotros mismos, porque hay algo aquí para cada persona que nos escucha. Y esa es la primera. Esto nos ayudará en cuanto al discernimiento. Es lo que debemos buscar al asignar, llamar y enviar a otros. Veamos, ¿quién debería liderar en la iglesia? ¿Quién debería ser enviado al campo misionero? ¿Quién debería ser llamado a ser pastor? ¿Cuáles son las características de aquellos que ocuparán estas posiciones para la causa de Cristo? ¿En quién deberíamos confiar? Todos estos temas se tratan en 1 Timoteo 3. Debes saber que en cuanto a asignar líderes en nuestra iglesia local aquí en Chicago, la forma en la que lo hacemos es a través del comité de nominaciones. Cada año todos nosotros, como congregación, estamos invitados a presentar al comité los nombres de los hombres que creemos que podrían ser idóneos para servir como líderes en la iglesia.
A inicios de año, los miembros de nuestra iglesia recibieron esa invitación y muchas personas respondieron y nos ayudaron de gran manera. Al mismo tiempo, también recibieron un resumen de lo que buscamos en los potenciales candidatos a líderes para dirigir la iglesia. Y eso lo tomamos en su mayoría de este mismo capítulo, en 1 Timoteo capítulo 3. Y quiero decirte que quienes nos sirven para entrevistar y seleccionar a los futuros líderes, a los líderes laicos de la iglesia, toman las escrituras muy en serio. Y como el trabajo que aquellos hacen es tan importante, deben estar familiarizados con lo que se debe buscar al elegir quienes ocuparán estos cargos de liderazgo. Es bueno recordar que según el patrón bíblico, nunca damos una tarea a un hombre con la esperanza de que esté a la altura de él mismo. El liderazgo en la iglesia es así. No le damos la responsabilidad con la esperanza de que esté a la altura del desafío. El patrón bíblico es buscar líderes que ejemplifiquen el carácter y la aptitud que veremos hoy en este pasaje. Y cuando eso se puede ver en la vida de un hombre, es la evidencia de que la mano de Dios está sobre ellos y que están listos para ser encomendados con un servicio de mayor responsabilidad. De manera que esta es la primera aplicación. Nos va a ayudar a crecer en discernimiento. ¿Qué deberíamos buscar en los líderes que elegimos, en los pastores que podrían ser llamados, en los misioneros que podríamos enviar? ¿Cuáles son las características que apuntan a una futura efectividad en el liderazgo cristiano? Bueno, el primer objetivo, discernimiento. Y entonces, esta es la segunda aplicación. Nos ayudará a todos en términos de dirección. Como estamos tratando de descubrir lo que hay detrás de la utilidad en el servicio cristiano, identificaremos las cosas que todos podemos procurar y cultivar con el fin de ser más útiles al reino en el futuro. Fíjate en el versículo 1. Palabra fiel es esta: si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Así que Pablo dice que tener ese deseo en el corazón, el ser más útil para la iglesia y para el Señor y maximizar la contribución que puedes hacer para la obra del Evangelio, es algo bueno, es algo excelente. Algunos de nosotros luchamos con esa pregunta ahora mismo. En cualquier momento en nuestras iglesias hay gente que se hace estas preguntas. ¿Debo ir al seminario? ¿Es posible que Dios quiera que sirva en otro país? ¿Debería yo servir a tiempo completo en el ministerio cristiano? Es maravilloso tener amigos que se hagan esas preguntas. Pero si tú estás ahí, déjame animarte con esto. Lo primero que debes procurar hacer es lo que está aquí, en la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Luego quiero tocar la trompeta y hacer fuerte fanfarria por los líderes de la iglesia. Porque aquí Pablo habla de los obispos, los ancianos, de los diáconos, de los líderes, de las personas que se ganan la vida trabajando y que se entregan voluntariamente como líderes en el ministerio de la iglesia. Y Pablo dice aquí que es una tarea noble. Es maravilloso que una persona sirva de esta manera. Y quisiera que hubiera muchos jóvenes que tuvieran en su corazón ese deseo. El deseo de decir, cuando vaya a la universidad, quiero capacitarme para ser un ingeniero y quiero ser lo más útil posible en mi iglesia local. Quiero ser un maestro, quiero entrar en los negocios y quiero maximizar mi utilidad como siervo de Cristo en mi iglesia. Es maravilloso y noble y Pablo los elogia por eso. Ahora, déjame plantear una o dos aplicaciones más para que veamos el alcance de esto. Todos los que sean padres, todos los que sean abuelos, Primera de Timoteo 3 es para ustedes también, porque ser padre significa que se te ha asignado ser un anciano en tu propio hogar. Eso significa ser padre. Eres el líder espiritual de la familia que Dios te ha encomendado. Así que a todos los padres estamos aprendiendo aquí que esto es para nosotros también. A todos los cristianos, esto es para ustedes. ¿Por qué? Bueno, porque los líderes no son llamados a una vida diferente que a la de la congregación. Los líderes son llamados a modelar la misma vida a la que todos somos llamados.
Dios busca este carácter y esta aptitud que estamos viendo hoy, primero en los líderes, porque los líderes deben dar ejemplo de esto al resto del rebaño, pero no son llamados a algo diferente de aquello a lo que Dios también nos llama a nosotros, al resto de la congregación. Si eres joven, eso es para ti. Si estás en el bachillerato, si estás en la secundaria, estoy tan agradecido a Dios por los adolescentes que nos escuchan. En el capítulo 4, versículo 7, Pablo dice que debemos ejercitarnos para la piedad. Y para todos los jóvenes, esta es mi oración en este mensaje, que Dios ponga un profundo deseo en tu corazón ahora mismo, para que vivas de un modo que te convierta en la persona más útil que puedas ser para el reino de los cielos, en tus años futuros, en la vida adulta. Y una cosa más, si estás decepcionado de tu propia vida, esto es para ti. Hay personas que nos escuchan, que oyen la descripción de la vida a la que Dios llama a los líderes y dicen, bueno, no he hecho lo que quería hacer en mi vida y no estoy en el lugar que quisiera. Francamente, quisiera volver a empezar y deshacer algunas de las cosas que han pasado, de los errores que he cometido. Quiero que escuches lo siguiente. Jesucristo vino a redimir. Jesucristo vino a restaurar lo que se había perdido. Jesucristo vino a recrear lo que fue destruido. Y lo que estamos aprendiendo hoy puede ser tu futuro, aun si no ha sido tu pasado. Esa es una buena noticia, ¿no crees? Es lo que significa creer en el Señor Jesucristo, que un hombre, una mujer o una familia pueden seguir en Cristo por un camino diferente en el futuro de lo que ha sido en el pasado. ¿Te das cuenta que el orden de los eventos es incorrecto? Recibes primero la solicitud y después el contenido. Pero quiero que escuchemos correctamente el contenido que nos ayudará a discernir y saber qué cosa buscar. Y una cosa más, nos ayudará a saber por qué dar gracias a Dios. Espero que eso se note en este mensaje. Siento nuevamente el desafío y siento también gratitud a Dios por todas las formas en que veo ese carácter en los líderes de la iglesia. Pienso en nuestros pastores, nuestros ancianos, nuestros misioneros, en nuestros líderes de ministerios. Y la razón por la que me siento tan animado es que veo tanto de lo que Pablo habla aquí en los líderes que nos sirven. Espero que también lo veas y que al verlo quieras dar gracias tú también. Oye algo, no necesitas que te diga cuántas iglesias han caído en la ruina por tener a personas equivocadas en el liderazgo. Así que cuando hay gente piadosa en el liderazgo de una iglesia local, eso es algo por lo que todo el pueblo de Dios debería estar agradecido y tener corazones llenos de alabanza. El pastor Colin nos ha provisto varias aplicaciones desde el inicio, pero volveremos en un momento para ver cuáles son sus objetivos para con este mensaje. El mismo se titula El carácter en el Evangelio. Si te perdiste alguno de los programas de esta serie, visita nuestro sitio web y escúchalo en línea en abrelabiblia.org. Allí encontrarás recursos variados, desde recorridos por la historia de la Biblia hasta libros electrónicos y cursos para líderes. De nuevo, aquí está el pastor Colin. Esos son mis 3 objetivos: que crezcamos en discernimiento, que crezcamos en claridad en cuanto a la dirección por la que debemos seguir y que nuestros corazones sean renovados con un sentido de gratitud por la abundante bondad de Dios para con nosotros al proveer líderes piadosos. Ahora, una cosa más antes de avanzar, y esta es muy importante. La Biblia nos deja en claro lo que se espera del liderazgo, pero no nos da un patrón fijo ni una estructura específica para el liderazgo. Una de las evidencias de esto es que cuando vemos las cualidades o características de los ancianos y después vemos en el mismo capítulo lo que Pablo dice sobre los diáconos, si los escribimos en 2 columnas, una al lado de la otra, y dibujamos líneas entre ellas, podrás ver lo similares que son estas 2 listas. Estas semejanzas son mucho más evidentes que las pocas diferencias.
A lo largo de la historia ha habido un gran debate sobre cuál es la estructura apropiada para una iglesia. Algunos de ustedes saben que los episcopales tienen sus obispos y para esto ellos se refieren a 1 Timoteo 3. Los presbiterianos tienen sus presbíteros y para esto también apelan a 1 Timoteo 3. Los bautistas tienen sus diáconos y para esto aluden a 1 Timoteo 3. Las iglesias evangélicas libres tienen sus ancianos y sus consejos y para esto también apelan a 1 Timoteo 3. En otras palabras, podríamos discutir sobre cuál es la estructura correcta para el liderazgo de la iglesia por el resto de nuestras vidas y nunca llegaríamos a un acuerdo. Una estructura particular de liderazgo en una iglesia, lo cual hemos visto varía de una iglesia a la otra, no es lo más importante. Lo que realmente importa es la calidad del liderazgo. Eso es lo que le preocupa aquí a Pablo y es lo que nos debe preocupar a nosotros. Así que las preguntas que tenemos por delante en realidad son estas. ¿En qué tipo de personas deberíamos confiar? ¿A qué tipo de personas deberíamos seguir? ¿Qué tipo de personas deberían liderar? ¿Qué tipo de personas deberíamos ser de modo que seamos útiles al reino? ¿Y qué tipo de personas deberían llenarnos de acciones de gracias por ver el carácter piadoso y el fruto del Espíritu en sus vidas? Veamos entonces el carácter de un líder cristiano efectivo y comencemos considerando 3 cosas sobre ese carácter. La primera la he resumido en un juicio sabio. Número 1, juicio sabio. Eso se observa en las palabras sobrio, prudente, de conducta decorosa, apto para enseñar, no dado a la bebida. Esto lo vemos en los versículos 2 y 3. Sobrio significa reflexivo, alguien que no toma decisiones apresuradas o impulsivas, alguien que está alerta, que es vigilante, alguien que tiene cuidado de la forma en que habla y actúa. Esta sobriedad se desarrolla al procurar el dominio propio, el cual es, por supuesto, fruto del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. El dominio propio o prudencia significa que con la ayuda de Dios puedes con el tiempo controlar tu vida, controlar tu lengua, tus estados de ánimo y tus pasiones. Y cuando una persona crece en prudencia, esto le llevará a tener una conducta decorosa. Por eso tenemos esas palabras en el versículo 2. No dado a la bebida claramente entra aquí en el versículo 3, porque la borrachera hace que todas estas cualidades sean imposibles. Un hombre que se entrega al mucho vino pierde su prudencia y con ella pierde el respeto de las demás personas. De esta forma es incapaz de ejercer un sabio juicio y su utilidad para el ministerio de la iglesia es muy limitado. Entonces, al discernir quién debería guiar, en quién debemos confiar, a quién enviar y a quién debemos seguir, debemos poder observar las buenas o malas decisiones que ha tomado esta persona a lo largo de su vida. ¿Lleva este hombre las marcas de la sabiduría? ¿Qué ha dicho o hecho este hombre en su vida? ¿Qué posiciones ha asumido, particularmente en tiempos de dificultad? ¿Ves evidencia de un juicio sabio? Estas son preguntas que debemos hacer. En segundo lugar, tenemos el área de las relaciones saludables. Pablo habla en el versículo 3 de un hombre que no es pendenciero, sino amable. El anciano no puede ser débil. El anciano debe ser capaz de confrontar la falsa doctrina. Eso dice en el capítulo 1, versículo 3, que tiene que defender la verdad. El anciano debe tener mucho cuidado de su vida y de su doctrina, pero al mismo tiempo que el anciano debe tener la fuerza para confrontar, también debe poder mostrar compasión. Debe ser comprensivo y misericordioso. Debe tener un espíritu redentor, porque debe reflejar el espíritu del Señor Jesús. Un anciano no debe ser pendenciero. Eso dice el versículo 3. Esa también es una cualidad relacional. ¿Has notado que hay personas que parece que simplemente llevan el conflicto con ellos? Donde quiera que van, parece que están buscando pelea. Siempre están en algún debate por una cosa o la otra. Tienen un espíritu opositor. Promueven la controversia.
A eso se refiere el capítulo 1, versículo 3, que siempre están causando problemas. Así que al discernir quién debería liderar, debido a que esa clase de persona en el liderazgo causará todo tipo de problemas en la iglesia, deberíamos hacer preguntas sobre la salud relacional de esa persona. ¿Es contenciosa? ¿Los problemas le siguen de un lugar a otro? Lamentablemente tendremos que hacer una pausa, pero regresaremos en el próximo episodio y seguiremos profundizando en el carácter y la aptitud de un líder cristiano efectivo. Espero que lo escuches. Si alguna vez te pierdes un programa, visita nuestro sitio web para escucharlo en línea. Visita abrelabiblia.org, donde podrás descargar un archivo MP3 gratuitamente o suscribirte al programa en tu plataforma de podcast favorita. Y aprovechando que nos encontramos estudiando aspectos acerca del carácter en el Evangelio, queremos contarte acerca de un nuevo curso en línea con el pastor Colin llamado Ten cuidado de ti mismo. En este curso aprenderás por qué la piedad es tan importante para los líderes cristianos, cómo cultivar una vida devocional fructífera con el Señor Jesucristo y cómo batallar con los desafíos que afrontamos a diario. Visita abrelabiblia.org/cursos e inscríbete en este curso gratuito que se presenta en formato de video. Una vez más, la dirección web es abrelabiblia.org/cursos. Gracias por escucharnos y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia descubriremos en qué clase de personas deberíamos confiar, a quiénes deberíamos seguir y en qué tipo de personas deberíamos convertirnos.